Espero que me oigáis. Buenos días, buenos días. Espero que me oigáis bien. Si alguien me lo puede confirmar, os lo agradecería. En cualquier caso, bueno, pues lo Se escucha primero, perfecto. muchísimas gracias en nombre de... Muchas gracias por confirmarlo. Bueno, pues, muchas gracias en primer lugar en nombre de CEPES y excusar la presencia de Juan Antonio Pedreño, el presidente de nuestra organización, porque por otros compromisos no podía estar hoy con vosotros. Así que me ha encomendado esta misión y es un placer poder estar, aunque sea online, y poder trasladar el agradecimiento, por supuesto, al Gobierno de Canarias, a todas las entidades que habéis hecho posible este acto magníficamente organizado, con todo lujo de detalles y un despliegue espectacular que pone de manifiesto el interés que la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible tienen desde Canarias. Ya me han presentado, así que seré muy conciso. Y a mí lo único, bueno, he preparado una presentación, espero que la podáis ver. Si no es posible, no pasa nada, el contenido va a ser muy parecido. Así que ahora mismo os pongo la presentación. Ya sé que tengo un tiempo muy limitado, así que vamos a ir a lo importante y a lo nuclear. Dejadme, en primer lugar, que explique quiénes somos. Simplemente, como se ha dicho, CEPES es una confederación de empresas que representan todo el Estado, en toda España, al tejido empresarial de la economía social, empresas de todos los tamaños, son 43.000 empresas y entidades de economía social, todos los tamaños, todos los sectores, que dan empleo directo e indirectamente a más de 2 millones de personas. En su conjunto, la economía social, pues bueno, representa el 10% del PIB de España, es decir, que son empresas con una presencia importante en nuestra economía y también una presencia importante en nuestra sociedad, porque casi la mitad de las personas que viven en España están vinculadas o afiliadas o trabajan o están vinculadas de alguna manera con la economía social. Ahí podéis ver una foto en la junta directiva. Destacáis que hay dos personas de los 29 socios que conforman todo el tejido empresarial de CEPES, que son confederaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales que representan los intereses de todo el conjunto de empresas de la economía social, que están ahí dichas y que están vinculadas con la ley española, la primera ley española de economía social, la primera que se hizo en Europa, y hay dos personas que son canarias, que son Carlos Sierra, por el sector de las cooperativas de enseñanza, y Guadalupe, que representa las empresas de inserción, que es la presidenta de las empresas de inserción de España. Bueno, dicho esto, simplemente destacar que hay una vinculación muy fuerte entre la economía social y la Agenda 2030, básicamente porque todo ese conjunto de empresas que os he señalado muy rápidamente, cooperativas, sociales, laborales, bueno, la economía social la conocéis perfectamente en Canarias porque está muy instalada, pero hay una serie de principios que os hemos destacado aquí, que son estos tres que podéis ver en pantalla, ¿no? Esta de primacía de las personas y de la finalidad social o medioambiental sobre el beneficio, la reinversión de las ganancias o en actividades en favor de los miembros de la empresa o de la sociedad en general, y la gobernanza democrática y participativa. Bueno, esos principios que están aquí descritos de una manera muy general no son algo que digamos desde CEPES, no son algo que digamos solamente porque son principios que están inspirados, estos principios, en la Ley Española de Economía Social y que son muy similares en otras leyes de economía social en otros estados europeos, sino que son principios que ha establecido la Unión Europea, ¿no? Digamos que ha dicho, vamos a identificar qué es esto de la economía social en Europa. Y lo digo porque la economía social en Europa representa más o menos el 8% del PIB, con más de 2 millones y casi 3 millones, perdón, de empresas y entidades de economía social y que emplean a casi 14 millones de personas. El objetivo es, por supuesto, hacer crecer. Y esto lo dice en un plan de acción europeo de economía social, al que luego me referiré con otros elementos. Y a nivel internacional, pues efectivamente la economía social tiene, digamos, basándonos en estos mismos principios, se extiende, es un fenómeno global que alcanza, según datos que nos aportaba hace años Naciones Unidas, el 7% del PIB y del empleo a nivel mundial.
Sin embargo, nosotros creemos que es algo más porque, fijaros, más del 12% de población a nivel mundial pertenece o está vinculada a una cooperativa, de alguna de las 3 millones de cooperativas que existen en nuestro planeta. Con lo cual, consideramos que esa presencia y esa importancia de la economía social es demoledora, ¿no? Es un fenómeno global que encima está vinculada a efectos y tiene un impacto a efectos territoriales. ¿Por qué hacía esta referencia al fenómeno global, a la importancia de la economía social en Europa? Porque, fijaros, en el año 2022 ha sido como el año internacional de la economía social sin que nos lo hayamos, digamos, planteado y propuesto. Aquí tenéis 4 documentos muy relevantes donde la economía social se sitúa en la agenda de las instituciones europeas, por supuesto, e internacionales. Ya he hecho referencia al Plan de Acción, el Plan de Acción para la economía social, que fijaros qué importancia le otorga la Unión Europea, que es un modelo de empresa, que es una economía que funciona para las personas. Esto es el elemento fundamental, digamos, que une a todas esas empresas y entidades de la economía social. En junio del 2020, el mismo día, el 10 de junio, tanto la Organización Internacional del Trabajo como la OCDE adoptaron documentos para promover a nivel mundial, bueno, en el caso de la OCDE es a nivel de estados que ocupan, pues por supuesto, la Unión Europea, pero estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de México, estamos hablando de Corea, estamos hablando de Japón, de economías, digamos, desarrolladas, donde se está apostando por promover la economía social a través de una recomendación. Y la OIT, son más de 180 países, la Organización Internacional del Trabajo, adoptó también una resolución relativa al trabajo decente y la economía social y solidaria. ¿Qué vienen a decir estos documentos? Vienen a decir que la economía social es un factor clave para ese trabajo de calidad y es un factor de crecimiento inclusivo. Y esto nos llamó la atención también sospechosamente y afortunadamente que el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, ya en mayo había adoptado un documento propio de trabajo, es decir, no son documentos como los anteriores que tienen una vinculación para España y para otros Estados miembros que conforman estas organizaciones internacionales, sino que ya ponía el dedo en la llaga sobre la economía social como para generar una economía inclusiva y resiliente. En todos estos documentos, la economía social está vinculada estrechamente a la consecución de la Agenda 2030, a cómo contribuye la economía social a los objetivos de desarrollo sostenible. Y justamente por esos principios que hemos visto antes, ¿no? La primacía de la persona, cómo el trabajo, cómo la actividad económica no solamente busca generar, por supuesto, una economía competitiva, una economía de vanguardia, una economía que esté presente en todos los sectores, sino que sitúa a la persona, sitúa al planeta en muchas ocasiones dentro de esa actividad. Dicho esto, CEPES participó con otras organizaciones en la consecución de estos documentos, trabajando a nivel global y a nivel internacional, y nosotros, por lo menos, y nosotras desde CEPES nos sentimos pues, parte de este trabajo porque es el principio de un camino que nos va a llevar hacia otras muchas tareas donde situar a la economía social. Por ejemplo, en España, pues CEPES, como organización empresarial, participa en el Consejo de Desarrollo Sostenible y ahí pudimos participar en la elaboración y aprobación por parte del Gobierno, como parte de un consejo consultivo, de la Estrategia Española de Economía Social, donde la economía social participa muy claramente en 2 políticas aceleradoras de las 8 que tiene esta estrategia, que se aprobó el año pasado, en junio del año pasado, y que son, por supuesto, la calidad y estabilidad del empleo y también esa ambición de generar una economía hacia un modelo económico productivo, verde, digital y justo, ¿no? Ya sabéis que estamos en este momento clave de una transformación, de una transición verde y justa y digital, por supuesto, que necesitamos, ¿no? Como centro de actividad. Sobre esta base podríamos decir, oye, ¿cuál es la visión que la propia economía social tiene o el conocimiento que tiene de la Agenda 2030? Os pongo una fotografía, ¿no? Una imagen que es descriptiva de esta realidad. El Pacto Mundial en España, este año, hizo una consulta donde preguntaba a más de 2.000 empresas, pues bueno, cuál era su visión o su conocimiento sobre la Agenda 2030.
En ese recorrido, en esas consultas, hubo 100 empresas españolas que también, de empresas de economía social que participaron. Y lo que nos llamó la atención que el 95% en total, ¿no? Ahí veis los niveles, ¿no? Pero el 95% afirma que conoce y se está comprometida desde las empresas de economía social con la Agenda 2030. Y efectivamente, lo que también hemos hecho desde nuestros estudios, nuestro trabajo, es identificar a qué ODS o a qué mecanismos a qué objetivos contribuye en mayor medida o considera la economía social que contribuye, ¿no? Hace un tiempo hicimos una encuesta, participaron casi 70 empresas, entidades de economía social, y esta es la fotografía, ¿no? Pues, ¿dónde considera? Pues efectivamente en generar trabajo decente y generar un crecimiento económico acorde con la Agenda 2030. La educación, un factor fundamental dentro de la economía social. Y el tercero, la igualdad de género. Ahí los tenéis, por supuesto, esta presentación se la ha enviado tarde, pero se la ha enviado a los organizadores y, bueno, veis ahí una fotografía. Como tengo muy poquito tiempo y tampoco me quiero extender, simplemente lanzar algunos mensajes muy grandes o muy claros de lo que la economía social está aportando. Primero, ya hemos dicho, sobre todo, que es un modelo económico, es un modelo de empresa. Es un modelo de empresa que tiene unos impactos, ¿no? Impactos positivos que hemos podido medir en algunas ocasiones, no, pero lo que es el corazón, lo que es el alma de la economía social es el empleo. En España, en otros países también, pero en España, la economía social está estrechamente vinculada con esa generación de empleo. Y hemos dicho de calidad, ¿no? Trabajos de calidad. Pues efectivamente, el 80% del empleo que genera la economía social en España es a tiempo indefinido y es, por supuesto, a tiempo completo. Es una forma de entender cómo la economía social contribuye a su manera, ¿no? En esa encuesta que hacíamos hace un tiempo, el 80% de las empresas que nos respondían decían que, curiosamente, habían, en la primera ola del COVID, la más dura, digamos, habían conseguido mantener y, en algunos casos, también generar empleo, a pesar de las circunstancias, porque ese compromiso con el entorno, con las personas, está muy presente. Por supuesto, el tema de hacer realidad la equidad y la igualdad de género. En este caso, mirad, la mitad de las personas que trabajan en las empresas de economía social son mujeres, ¿no? Es algo distintivo, es algo que en ese nivel se superan algunas fórmulas jurídicas, en otras no tanto, pero hay ejemplos en los que el 70%, hay informes que lo tenemos reflejado, el 70% de las plantillas pues son mujeres. Bueno, pues hay esa vinculación. Construir un futuro mejor, es decir, se utiliza el emprendimiento, se utiliza la educación, se utiliza el modelo de empresa para acercarse a los jóvenes en muchas ocasiones. Más allá de que las plantillas, pues yo creo que el 40% de las plantillas de cooperativas sociales laborales en España tienen menos de 40 años, muchas veces vemos que esa vinculación se traslada a través de que luego hace referencia a la educación, ¿no? En España hay cooperativas de enseñanza donde se trasladan el modelo de cooperativa, pero también se está trabajando muy cercanamente con centros de formación. El no dejar nadie atrás, la persona lo primero, es un mensaje para nosotros fundamental. Esta visión de poner en el centro a la persona y poner en el centro el entorno que rodea a la persona es fundamental. Más allá, por supuesto, de que es un empleo para todo tipo de personas, se generan mayores capacidades de empleo inclusivo, que voy a contaros de las empresas de inserción para colectivos en riesgo de exclusión y que os voy a contar de las empresas que España es líder, empresas que se dedican a la inclusión social en el mercado laboral también de personas con discapacidad. Ponemos un ejemplo, ¿no? El Grupo Social 11, hago un poco de publicidad, siempre me llama la atención, ¿no? Es el cuarto empleador en España, no público, pero es el primer empleador en España y en el mundo de personas con discapacidad. Estamos hablando de unas plantillas que alcanzan pues casi los 80.000, casi las 73.000 personas y el 60% son personas con discapacidad. Es decir, hay una visión muy diferente. Ya he hecho referencia a educar desde la economía social. En España tenemos más de 600 cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social, con casi 14.000, tengo aquí apuntado, 13.500 socios y socias que son propietarios de esas cooperativas
que enseñan y trasladan estos valores cooperativos a más de 300.000 alumnos y alumnas. Emprender en colectivo, para ir más lejos, voy a mirar la hora, simplemente voy a acabar. Emprender en colectivo porque de esta manera, desde la solidaridad, desde la participación, desde la visión colectiva, se avanza más fuerte que no de manera individual. Emprender en colectivo a veces puede resultar más lejos, pero se puede ir, puede resultar más complicado, pero se puede ir más lejos. El compromiso con lo local para dinamizar los territorios. Mira, la economía social, en estudios que hemos realizado, está localizada mayoritariamente en pequeñas localidades, ¿no? Sabemos por estadísticas que en ciudades de menos de 40.000 habitantes. Pero hay muchos ejemplos de que si no es por esta economía social del territorio, no sería capaz de aprovechar todo el potencial y de enraizar a las personas en proyectos locales y en situar y recuperar, por supuesto, los recursos que aportan los territorios. En el consumo responsable, pues efectivamente la economía social está muy a la vanguardia. Aquí pues estábamos repasando ejemplos y ejemplos de cómo se podía trabajar de esta manera, ¿no? Carlos, pero discúlpeme la interrupción, tenemos que ir resumiendo ya acabando. para concluir. Muy bien. Gracias. Pues simplemente acabar ya la presentación. Simplemente había una serie de datos que venían a refrendar lo que se venía a decir aquí, pero sobre todo dos mensajes fundamentales. Y es, en primer lugar, la economía social aporta a la Agenda 2030 de una manera absolutamente transversal, es decir, a todos los ODS, que nos centramos especialmente en género y, por supuesto, en creación de empleo, y que estamos trabajando en RCEPES para que esa economía social siga siendo un vector clave para el futuro desarrollo sostenible de España y, por supuesto, del planeta a nivel europeo e internacional. Y aquí me detendría. Muchas gracias por avisarme.